El día de hoy, bueno, es un día especial. El Señor nos ha permitido estar acá. Tenemos que agradecerle por eso. Tenemos que agradecerle también por todas las actividades que se han realizado en la iglesia y de las cuales hemos sido beneficiados. Acabamos de terminar un ciclo de conferencia en el que estoy seguro que si todos los que estamos acá lo aprovechamos, pues recibimos bendición y edificación al mismo tiempo, porque la palabra de Dios siempre nos trae una enseñanza. Y el estudio de la palabra de Dios de esa forma, como lo desarrolló el pastor Cornelio Rivera, versículo por versículo, palabra por palabra, así como lo estamos haciendo también los jueves en Doctrina para la Vida, ese tipo de estudio de la palabra de Dios es el que realmente nos muestra el significado de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Porque la palabra de Dios es un mensaje de Dios hacia la humanidad para que nosotros conozcamos a Dios y lo entendamos. Y cada una de las palabras, de las letras, de las comas, de las frases, todo lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras, está desarrollado y está pensado por Dios para nuestra edificación. Entonces, damos gracias a Dios por estar en una iglesia en donde podemos conocer su palabra. Les pido que se pongan en pie, vamos a entregar este culto en las manos del Señor con una oración. Señor, estamos agradecidos por este ministerio de caballeros. Te damos gracias porque nos has permitido el día de hoy estar acá, porque vamos a compartir tu palabra, porque en tu palabra encontramos luz. Gracias, Señor, por todos los caballeros de la iglesia. Te pedimos que cada día toques más corazones para que ellos puedan acompañarnos en este culto. Ponemos en tus manos esta actividad del día de hoy, pidiéndote tu auxilio, porque reconocemos que no es por nuestras capacidades que nosotros estamos acá, sino porque a ti te ha placido utilizar a quien quieras utilizar, porque tú eres soberano. Y sabemos, Señor, que es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad, el que nos conduce a las convicciones que necesitamos para tener paz y comunión contigo. Así que ponemos en tus manos y te pedimos tu auxilio para este culto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy tenemos un espacio especial. Vamos a contar con la participación de nuestro querido hermano Oscar Zelaya. Él preparó un himno para honrar al Señor en este culto de caballeros, para que también desde ahí empecemos a despuntar para adorar a nuestro Dios en las diferentes formas que podemos hacerlo. Así que le pido que pase adelante el hermano Oscar y nos dirija en ese culto, en ese himno que va a entonar al Señor. Que esto no es para nosotros, ¿verdad? Y aunque le cantemos a Él en el baño, realmente es a Él, siempre. Así que con mucho cariño para ustedes. Es increíble, me estoy cumpliendo un año de estar aquí en esta iglesia. Sublime amor, cuán grande amor, que me abrazó, que no le importó lo que fui yo. Sublime amor, cuán grande amor, que me miró con ojos de amor y me sonrió y se ha hecho dueño de mi corazón. Sublime amor que me alcanzó, que vio mi vida decaer y se mostró salvándome.
sublime amor, que me amó, que da mi vida la esperanza para vivir de nuevo, oh sublime amor. Sublime amor, cuán grande amor, que me abrazó, que no le importó lo que fui yo. Sublime amor, cuán grande amor, que me miró con ojos de amor y me sonrió. Y se ha hecho dueño de mi corazón. Sublime amor que me alcanzó, que vio mi vida decaer y se mostró salvándome. Sublime amor, cuán grande amor, que da mi vida la esperanza para vivir de nuevo. Oh, sublime amor. Sublime amor que me alcanzó, que vio mi vida decaer y se mostró salvándome. Sublime amor que me amó, que da mi vida la esperanza para vivir de nuevo. Oh, sublime amor. Gloria a Dios. Sin duda el amor de Dios es inmensurable, un amor incomparable. El día de hoy, hermanos, me toca el privilegio de compartir la palabra del Señor. El tema seleccionado para hoy es misericordia de Dios hacia el perdido. Todos los que hemos conocido al Señor en un trayecto de nuestra vida estuvimos perdidos. Todos los seres humanos nacemos pecadores por causa de ese pecado heredado. Independientemente de nuestras obras o nuestras piedades, nuestros estándares de valores morales, si no hemos conocido al Señor, creído en Él, y si no hemos sido restaurados por Él, estamos irremediablemente perdidos. Y el día de hoy vamos a ver la condición del hombre pecador, y cómo Dios restaura, cómo Dios cambia, cómo la misericordia de Dios aplica para el hombre. Y en la Biblia hay ejemplos claros sobre eso, y uno de ellos es nada más y nada menos que el del apóstol Pablo. Alguien que antes de creer en el Señor Jesucristo, antes de venir a sus pies, él estaba sinceramente equivocado. Y muchas personas actualmente viven sinceramente equivocados. Vamos a utilizar hoy como texto clave 1 Timoteo 1:13. Dice en la versión de Reina Valera de 1960. Este es Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad? En su carta a Timoteo, le dice: habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Veamos la versión de la Biblia de las Américas. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Hermanos, cuando no hemos conocido realmente al Señor Jesucristo, al Jesucristo del que nos habla la Biblia, no a ese Jesucristo desfigurado que muchas personas presentan, el cual no es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando no lo hemos conocido, cuando no hemos conocido realmente su palabra y su evangelio, podemos estar confundidos creyendo que estamos bien con Dios. Hay millones de personas que creen que están bien con Dios porque hacen buenas obras. Millones. Porque moralmente son personas que se consideran que cumplen los estándares de este mundo. O porque ellos creen tener méritos humanos para merecer tener paz con Dios. Pero no es así. Nosotros sabemos la realidad. Para ser realmente hijos de Dios, para nosotros poder optar a la salvación, tuvimos que haber sido rescatados por el mismo Señor, porque la salvación viene de Dios. El Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario, se presentó como el sacrificio perfecto para poder pagar por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte y alguien tenía que morir, pero tenía que morir alguien que tuviera los méritos para poder pagar esa cuenta que nosotros teníamos. Y el único que podía hacerlo era el mismo Dios. Por eso envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y eso fue lo que entendió Saulo de Tarso, quien después utilizó su nombre ya como Pablo. Así que vamos a hablar el día de hoy sobre esto y vamos a ir haciendo también comparación con lo que ha sucedido en nuestras vidas. La Biblia nos dice que en el mundo hay dos grupos de personas, los incrédulos y los creyentes. A los creyentes también se les conoce como justos, como salvos, como santos, hijos de Dios. Todos esos adjetivos calificativos los podemos encontrar en la Biblia. Pero también la Biblia nos habla de los incrédulos, a los que se les conoce en la Biblia como los impíos, los perdidos, los pecadores, los hijos de perdición o los hijos de Satanás. Nuestra condición respecto a lo que representa el Señor Jesucristo en nuestras vidas es lo que determina a cuál de esos grupos pertenecemos. Si nosotros identificamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como ese Cordero de Dios que vino a propiciar nuestra alma y Dios, definitivamente estamos en el grupo de los creyentes. Pero si todavía creemos que por nuestros méritos, nuestras obras, que le vamos a sumar a lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para encontrar salvación, para encontrar paz con Dios, todavía estamos perdidos. No somos salvos, definitivamente andamos mal. Tenemos que entonces acudir a la palabra de Dios para entender la salvación por medio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo vivía en una condición de religiosidad a la que introducido desde niño. Y vamos a hablar hoy sobre y vamos como con la ayuda de Dios y por
medio de su palabra, tener claridad respecto a nuestra condición, si realmente nosotros hemos gozado ya de esa misericordia de la que habló el apóstol Pablo en este versículo de 1 Timoteo 1:3, en esta carta que le escribió a su discípulo Timoteo, cuando le dice, se me mostró misericordia. Realmente a nosotros se nos ha mostrado esa misericordia y la hemos logrado recibir, o simplemente hemos sido objeto de la misericordia de Dios al presentarnos su palabra y no hemos accedido a recibir esa misericordia. Pero hoy vamos a entender en qué condición estamos. Vamos entonces a hablar sobre el caso de Saulo de Tarso. Bueno, no sé si todos, pero la mayoría probablemente entendemos que Saulo de Tarso también es mencionado en la Biblia ya después de su transformación como Pablo, el apóstol Pablo. Hay mucho que podemos aprender de la vida de Pablo. Más allá de lo normal, a Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias en el reino de Dios. La historia de Pablo es una historia de redención. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Estamos hablando de Pablo, un personaje bíblico. Pero a medida que vayamos avanzando, vayan pensando en su condición y en su vida también. Lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y si todavía usted considera que necesita gozar de esa misericordia, que todavía no cuenta con esa misericordia de Dios para usted, para salvarlo, para traerlo a creer en el Señor Jesucristo, pues hoy puede ser el día. La vida de Pablo, como dije, es una historia de redención. ¿Redención en quién? En el Señor Jesucristo. Y es un testimonio también de que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. Si nosotros juzgamos en base a nuestros criterios y nuestros valores o nuestros estándares de lo que es justo y lo que no es justo, diríamos que Pablo no merecía ser salvo por cómo se comportó con la iglesia, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que Dios no actúa en base a estándares humanos, no valores humanos. Él actúa en base a su soberanía, a su poder, a su misericordia y a su amor, que es un amor que se manifiesta a nosotros por medio de la gracia. Entonces, estamos hablando de una persona en donde es evidente esa gracia salvadora de Dios por medio del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Cuando analizamos el panorama completo de Pablo, podemos examinar ese lado oscuro que él tuvo, que él manifestó antes de convertirse al Señor Jesucristo. En los primeros años de vida de Pablo, se ve marcado el fervor religioso, la violencia brutal y la implacable persecución a la iglesia primitiva. Afortunadamente, en los últimos años de vida de Pablo, podemos ver el cambio que realizó el Señor Jesucristo en su corazón. Vemos una marcada diferencia, porque él vivió una vida plena en Cristo y trabajó para el progreso de su reino. Ese debería de ser el propósito de todos los que hemos nacido de nuevo, trabajar para el progreso del reino de Dios, trabajar para la obra del Señor, en lo que Dios nos ponga, aprovechando los dones que Dios nos ha dado, como el caso que vimos hoy del hermano Oscar. El Señor le ha dado ese don y hoy ya lo está aprovechando acá en la iglesia. Después de un año de congregarse con nosotros, ya está sirviendo al Señor acá, gloria a Dios. Ya está en el discipulado, está avanzando, vino a las conferencias, está avanzando en todo lo que le corresponde, porque existe
eso que existía en el apóstol Pablo también, un cambio genuino, un cambio verdadero. Pablo realmente era conocido como Saulo y nació en Tarso de Cilicia alrededor de los años 1 al 5 después de Cristo, en una provincia en la esquina sureste de la moderna Persous, que queda ahora, eso se ubica en Turquía. Pablo o Saulo era del linaje de Benjamín y de ascendencia hebrea. Lo podemos comprobar en Filipenses versículo 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Así se catalogaba el mismo Pablo respecto a lo que él creía que era antes de venir al Señor. Pero podemos ver que era del linaje de Israel, del linaje de Benjamín, de la tribu de Benjamín, era israelita, hebreo de hebreos. Sus padres eran fariseos, nacionalistas judíos fervientes, y se adhirieron estrictamente a la ley de Moisés. Ellos mantenían ese pensamiento de proteger a sus hijos de la contaminación de los gentiles, ¿verdad? Eran bien cerrados. Cualquier cosa de origen griego habría sido despreciada por Saulo. Sin embargo, él podía hablar griego y aún un poco de latín. Su familia habría hablado también arameo, que es un derivado del hebreo, y era el idioma oficial de Judea. La familia de Saulo eran ciudadanos romanos, pero veían a Jerusalén como una ciudad verdaderamente sagrada y santa. O sea, ellos eran de ascendencia hebrea, eran judíos, nacidos en Roma. Por eso Pablo tenía las dos nacionalidades. Hechos 22, del 22 al 29 nos habla sobre eso. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno, este es el caso cuando el tribuno estaba juzgando y mandando a Pablo a ser castigado, ¿no? Por causa de predicar ya el evangelio. Y se mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba ahí presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Eso era algo delicado. Entonces el centurión, cuando oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque sabía que estaban cometiendo un grave error porque Pablo era un ciudadano romano. Porque este hombre es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Como podemos ver, Pablo era romano, o sea, la condición de él era una condición cómoda en el mundo, ¿verdad? En ese mundo, en ese contexto. Él era ciudadano romano, ese imperio, esa nación que estaba sometiendo a diferentes pueblos. Pero el cambio que realizó el Señor Jesucristo en su vida
lo hizo ver todos esos beneficios, todos esos atributos que se podrían decir que lo caracterizaban como una persona especial en el mundo. Cuando el Señor Jesucristo vino a él y entendió quién era Dios y quién era él miró todas esas cosas como basura. A los 13 años, Saulo fue enviado a Palestina para aprender de un rabino llamado Gamaliel, que era una persona muy especial en ese entonces. Era un erudito que enseñaba sobre la ley, sobre los profetas al pueblo de Israel. Con él, Saulo, en ese tiempo Saulo, dominó la historia judía, los salmos y las obras de los profetas. Su educación continuó durante 5 o 6 años mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras. Lo podemos ver en Hechos 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, dijo Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ahí Pablo le está predicando a un grupo de religiosos. Fue durante ese tiempo que estuvo Pablo con Gamaliel que él desarrolló un estilo de enseñanza de preguntas y respuestas conocido en esos antiguos tiempos como la diatriba, que es un método de articulación que ayudó a los rabinos a debatir los puntos más delicados de la ley judía, ya fuera para defenderla o para juzgar a quienes violaban la ley. Como podemos ver, Saulo era una persona muy preparada en cuanto al conocimiento de la ley, conocimiento de los profetas. Pero una cosa es tener el conocimiento de algo y otra cosa es entenderlo. Pablo no había entendido lo que los profetas estaban manifestando, sobre quién estaban manifestando los profetas esos mensajes, que era sobre el Señor Jesucristo. Él no lo había entendido, no había obtenido esa luz. Hermanos, esa luz solo la da el Señor Jesucristo. Ustedes pueden ver que una persona puede conocer la Biblia y no conocer al Señor Jesucristo. Es lo que pasaba con el apóstol Pablo. ¿Quién nos trae el convencimiento de Dios? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo tocó el corazón de Pablo y lo convirtió, fue que Pablo realmente pudo visualizar qué era lo que estaba aconteciendo con él y cómo estaba antes en una condición de una persona perdida y ahora era salvo. Y por causa de esa salvación, él podía entonces enarbolar la bandera del Evangelio y predicarlo con toda la sinceridad y toda la veracidad y el conocimiento de que lo que estaba haciendo era correcto. Saulo era celoso de su fe y esta fe no le permitía el compromiso. Este celo llevó a Saulo al camino del extremismo religioso. En la actualidad nosotros vemos muchos casos de extremismo religioso. Uno de las religiones que podríamos decir de las más violentas es el Islam. Por causa de su fe, ellos asesinan personas. Y Pablo, por causa de su fe, padecía de ese extremismo religioso. En Hechos 5, 27 al 42, Pedro hizo su defensa del Evangelio y de Jesús delante del Sanedrín. Acá podemos ver un episodio en donde estaba Pedro y los otros apóstoles. El Sanedrín era el ente, o digámoslo así, la organización, la organización de la estructura religiosa del pueblo de Israel, ¿verdad? Y Saulo debió haber escuchado lo que Pedro dijo. No estamos seguros porque la Biblia no lo dice, pero ahí estaba Gamaliel, que hablamos de él. ¿Quién era Gamaliel?
¿Recuerdan? El maestro, ¿verdad? El instructor, el tutor, el mentor de Pablo. Entonces veamos lo que dice Hechos 5:27 al 42. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Estamos hablando de los discípulos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Todavía aquí Pablo no, o sea, Saulo todavía no había sido rescatado y regenerado por el Señor. Entonces los trajeron a los discípulos, los presentaron al concilio, el concilio del Sanedrín, ¿verdad? Esa organización de la que les hablé, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, le están diciendo aquí los directivos del Sanedrín. Bueno, y a ustedes no les habíamos prohibido predicar sobre ese Jesús. Y ahora andan predicándolo allá y queriéndonos echar la culpa a nosotros de su muerte. Entonces, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos habían sido encomendados a predicar el evangelio y estaban obedeciendo al Señor. El Dios de nuestros padres, siguió diciendo Pedro, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, recuerdan a Gamaliel, ¿no? Doctor de la ley, venerado por el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo a los presentes ahí del concilio, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Miren qué palabras más sabias las de Gamaliel. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, o sea, un falso mesías, ¿verdad? Una persona que decía, como esto que conocemos ahora que forman esa secta, ¿no? Se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un grupo como de 400 hombres, o sea, logró 400 seguidores, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, y pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. O sea, estaba poniéndoles ejemplos de esos falsos mesías. Primero se levantó Teudas, después Judas de Galilea, y una vez muertos ellos, se desapareció la secta. Entonces ahora os digo, les dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Por qué? Porque ya había muerto el Señor Jesucristo. Ahora, ellos no reconocían que Él había resucitado, que es la diferencia abismal que existe entre el Señor Jesucristo y esos falsos Mesías, ¿verdad? El Señor Jesucristo nosotros entendemos que es el verdadero Mesías, el Redentor, el que vino en propiciación por nuestros pecados a pagar en la cruz del Calvario. Pero esta gente no quería aceptar eso, no entendía eso. Entonces, Gamaliel, en su sabiduría, les advirtió sobre esto.
Él dijo, bueno, si ese Jesús era falso, igual que Teudas, igual que Judas, estos pronto se van a dispersar. ¿Para qué se van a ensuciar ustedes las manos matando a estos si pronto ya no van a existir? Básicamente ese era el mensaje. Pero también les hizo un mensaje de advertencia. Y les dijo, bueno, y convinieron con él, o sea, convenció a todo el concilio. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, o sea, los intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los apóstoles, en lugar de salir, como muchas veces algunos creyentes actuamos cuando estamos pasando por una prueba, ellos en lugar de salir de esa prueba quejándose de Dios, quejándose de por qué lo están tratando tan injustamente si ellos andan haciendo la obra de Dios, ellos salieron gozosos de haber sido sacrificados, de haber sido afrentados por causa del nombre del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros, por no querer sentirnos mal con respecto a la familia, relaciones, al Señor Jesucristo como deberíamos de hacerlo, o mejor dicho, no representamos lo que somos en Cristo como honrados, porque las personas nos rechacen por causa de Jesucristo, nosotros nos sentimos intimidados. Aquí los apóstoles, el ejemplo, que a ellos no los intimidan los hombres, porque ellos sabían que lo que estaban haciendo era correcto y era en nombre del único Dios verdadero. Era un mandato del Señor Jesucristo, nada más y nada menos. Dios hecho hombre les que predicaran el evangelio, que hicieran discípulos en todas naciones. Esa debería ser la actitud de un creyente. Sigamos entonces hablando sobre Saulo. Él también pudo haber estado presente en el juicio de Esteban, cuando lo juzgaron, ¿verdad? Pero también, y la Biblia lo relata, estuvo presente cuando lo apedrearon, cuando murió. Él sostuvo las prendas de esas personas que lo apedrearon. Eso lo vemos en Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Están refiriéndose aquí a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vemos que él estuvo ahí. Después de Esteban, él comenzó una gran persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Saulo consentía, Hechos 8:1 dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos, Saulo estaba decidido a erradicar a los cristianos. Era implacable en su persecución. Él creía que estaba actuando en nombre de Dios. Estaba sinceramente engañado, tal como muchas personas en este mundo lo están. Sin duda no hay nadie más aterrador o más terrible que un terrorista religioso, porque eso era Pablo. Igual como los que podemos ver en la actualidad del Islam o en países radicales, así donde, bueno, donde el que predica el evangelio lo hace a expensas de que puede morir. Saulo de Tarso entonces era un terrorista religioso. Hechos 8:3 dice, iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Hermanos, estamos hablando de este caso. Es un caso registrado en las Sagradas Escrituras. Ahora pensemos en nosotros. ¿Cómo hemos actuado nosotros respecto al Señor? O respecto a los creyentes. Hemos sido así implacables como Saulo, dañando a las personas,
por ignorancia, siendo jueces duros de personas que lo único que hacen es saber, lo único que han hecho es entregar su vida al Señor Jesucristo y por eso han cambiado su vida. Hemos señalado, hemos juzgado, hemos maltratado a personas por eso. De repente sí. De repente aún creyéndonos cristianos hemos hecho eso. Porque vemos que un hermano quiere destacarse, quiere dar un paso más, una milla extra en la obra del Señor. Nosotros decimos, ¿y ese qué le pasa? O lo juzgamos, ¿y ese será del Señor o no será del Señor? Estamos hablando acá ya de personas que supuestamente hemos creído en el Señor, ¿no? Pero cuando no éramos creyentes, yo sé que éramos duros, teníamos una facilidad para juzgar y señalar. Tal vez no llegamos al punto del extremismo, ¿verdad? Es decir, el terrorismo religioso, pero sí hacíamos terrorismo psicológico. Afectábamos a las personas psicológicamente, les dañábamos su corazón. Cohibíamos a personas que querían expresar el amor del Señor cuando nosotros los frenábamos con expresiones duras. Entonces, no crean que la historia de Saulo está contada solo para exaltar a Saulo, no, para nada. La Biblia nos cuenta la historia sobre los hombres para exaltar al único que merece ser exaltado, el Señor Jesucristo, para mostrarnos el cambio que Él puede producir en la vida de un ser humano, aunque sea tan imperfecto como fue Pablo o como fuimos nosotros. Entonces, Saulo, como vemos, estaba totalmente perdido, desubicado, desenfocado, creyendo que actuaba en nombre de Dios y estaba totalmente desubicado. Pero el Señor vino a su encuentro. En Hechos 9 podemos ver en el versículo 4 y 5 cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contestó de forma clara y directa, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, si nosotros le hemos dado la espalda a Dios, estamos actuando igual que Pablo, igual que Saulo, creyendo en nuestras propias méritos, en nuestros propios estándares de justicia, de piedad, de moralidad, de humanismo, pero no estamos cediéndole el lugar que debería de ocupar Dios en nuestras vidas. Porque Pablo o Saulo estaba actuando en base a lo que él creía correcto, pero en ningún momento estaba actuando en base a la voluntad de Dios. Pero cuando Dios toca el corazón, porque es Dios quien nos atrae a Él, Dios es quien nos permite escuchar su palabra. Él dejó su palabra escrita para que nosotros lo conociéramos. Y por medio de esa palabra, entonces, tenemos noticias de la verdad de Dios. Y es ahí cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones y nos hace reflexionar de quién somos nosotros, imperfectos, perdidos, que si no fuera por la causa del Señor Jesucristo, que Él pagó por nuestros pecados, porque nosotros no podíamos pagar en la cruz. De ningún modo nosotros pudimos haber pagado por nuestra salvación. Solo el Señor Jesucristo, que era el Cordero de Dios, aprobado por Dios, podía hacerlo. Cuando nosotros llegamos a esa conclusión y entendemos nuestra condición, es entonces que el Espíritu Santo ha actuado y nos ha convencido de nuestro pecado, nos ha convencido de la justicia de Dios
que es imputada a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Y nos ha convencido también de que hay un juicio para todos aquellos incrédulos que no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Pablo en ese momento fue tocado directamente por el Señor Jesucristo. La salvación de Pablo o de Saulo no se basa en que un día él dijo, estoy equivocado, voy a cambiar, como hay muchas personas que piensan que así lograrán encontrar paz con Dios, que por su propia decisión van a venir y decir, voy a cambiar hoy voy a ser diferente, hoy sí voy a ser cristiano. No, hermano, cuando uno llega a esa convicción es porque el Espíritu Santo lo ha tocado, así como aquí directamente fue el Señor Jesucristo que tocó el corazón de Saulo. El Espíritu Santo viene a nosotros por medio de escuchar la palabra de Dios y Él es quien toca nuestro corazón, quien nos convence. No es por nuestros méritos ni nuestras capacidades que hemos conocido al Señor Jesucristo, es por misericordia. Y ahí es donde volvemos a nuestro texto clave, cuando Pablo dice, vamos a leer la versión de la Biblia de las Américas. Se me mostró misericordia, dice el apóstol Pablo, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Él se refiere a todo ese pecado que él cometió, ¿verdad? Ser blasfemo, perseguidor, agresor de la iglesia. Hermanos, el Señor nos está mostrando su misericordia por medio de su palabra. En este caso, del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso, estamos viendo cómo es que Dios actúa. Él recoge del basurero, Él recoge de lo más inmundo a las personas para traerlas a su redil y restaurarles su vida. No podemos creer que por nuestras capacidades o nuestros méritos que podemos encontrar comunión con Dios. Que un día nos vamos a levantar y decir, hoy sí quiero ser cristiano, voy a ir a la iglesia. Es el Señor quien lo ha llamado, Él es quien lo ha traído y Él es quien lo convence sobre quién es Él y quién debe representar el Señor Jesucristo para su vida. A partir de ese momento que Saulo fue tocado por el Señor, su vida cambió. Empezó Pablo entonces a ser un instrumento de Dios. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí el Señor le está hablando a Ananías. Ananías era predicador del Evangelio. Él era creyente de la iglesia primitiva, de los primeros creyentes. Ananías conocía la reputación de Saulo. Y cuando el Señor le dice que vaya donde Saulo, inmediatamente empezó a dudar, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir a donde sea a que me mate o a que me lleve preso? Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ahí podemos ver la misericordia de Dios aplicada y la soberanía de Dios también aplicada en una persona que Él quiso utilizar. Y Dios lo utilizó así como puede utilizarnos a todos nosotros. En este momento, ¿quién puede estar pensando? Bueno, estoy seguro yo de que Dios sabe. Dios lo conoce todo. ¿En qué área puede utilizar a cada uno de los que estamos acá en su obra? Entonces ahí comenzó la historia de Saulo, restaurado. Y comenzó entonces a usar su nombre romano, el cual es Pablo. Ahí es donde podemos ver el cambio de nombre, ¿verdad? Él tenía una reputación fea con el nombre de Saulo, entonces empezó a usarlo en el lenguaje, en el idioma romano,
y fue conocido entonces por Pablo. Eso está en Hechos 13:9. Después de eso, ¿saben qué pasó con este hombre que Dios quiso utilizar como instrumento suyo? Bueno, escribió la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento. 13 cartas o epístolas constituyen esa autoría del apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó su vida proclamando a Cristo Jesús resucitado por todo el mundo romano y a menudo corriendo mucho peligro. Se presume que Pablo murió como un mártir, o sea, sacrificado, ¿verdad? No murió de muerte de causas naturales. Y eso fue aproximadamente a finales de los años 60 después de Cristo, en la ciudad de Roma. ¿Qué podemos aprender entonces de esta lección? Dios puede salvar a cualquiera. Dios puede restaurar la vida de cualquiera. Por muy grave que haya sido el pecado que cometimos, Dios tiene la capacidad de restaurarnos, y no solo eso, sino que de tornar un adefesio, un pedazo de basura, que es lo que somos frente a Dios cuando estamos en nuestros delitos y pecados. Él puede tornar eso a un instrumento útil para su obra. También podemos entender que la vida de Pablo es similar a la de cualquier creyente. Estuvimos perdidos, pero hemos visto la luz en Cristo Jesús, y esa luz nos deslumbra tanto. Entonces ahora nuestra vida tiene que ser diferente. También podemos entender de esta lección de Pablo que cualquiera puede rendirse completamente a Dios. Puede ser el hombre más duro, la mujer más dura, pero si Dios toca su corazón, quiere utilizarlo, lo va a utilizar, porque Dios es todopoderoso y es soberano. En conclusión, la incredulidad produce perdición, pero al conocer al Señor Jesucristo logramos creer en Él y ser salvos. La misericordia de Dios está manifestada en su gracia y se encuentra disponible para todos. Ahora es necesario que, al igual que Pablo, digamos, habiendo sido antes, y hablemos de lo que fuimos antes, se mostró misericordia. Gloria a Dios, hermanos. Con esto finalizamos el mensaje del día de hoy. Solo les invito a ponerse en pie para que agradezcamos al Señor por medio de una oración y despedimos el culto. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque podemos ver ahí cómo tú actúas con los hombres, cómo puedes utilizar a cualquiera en lo que tú quieras. Y venimos acá, Señor, reconociendo eso y reconociendo que la salvación viene toda de parte tuya hacia nosotros. Que no tenemos ningún mérito, pero que a ti te ha placido salvarnos, y por eso te adoramos, te glorificamos y te amamos. Utilízanos, Señor, utiliza a cada uno de los que estamos el día de hoy acá y a los que van a escuchar este mensaje, para que podamos ser instrumentos tuyos en lo que tú quieras usarnos, Señor. Te agradecemos porque hemos estado expuestos a tu palabra y porque hemos visto la luz del Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.